Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi suegra me rechazó como familia ante todos. Nuestra venganza los dejó varados. Su ataque salvaje nos dio una victoria legal, drama familiar extremo. Hace poco, mi esposo y yo estábamos por irnos de vacaciones familiares anuales con su familia. Es una costumbre donde todos se reúnen, eligen un destino y se toman una semana libre para viajar juntos. Mi marido y yo, ambos de 30 años, nos casamos recientemente después de 3 años de relación. Estaba ilusionada de participar por primera vez este año. Durante nuestro compromiso, mi esposo me había invitado, pero como su familia no lo había hecho, me sentí incómoda y decliné. Esta vez, sin embargo, mi suegra Sandra me pidió que me uniera, lo cual fue importante para mí. Siempre tuve la sensación de que Sandra no me apreciaba realmente. Nunca me hizo sentir acogida como parte de la familia. No era abiertamente descortés, pero tampoco era tan amable conmigo como con otros. Siempre parecía distante y fría. Creo que gran parte de su desagrado se debía a que, cuando empezamos a salir, mi esposo se mudó de su casa para vivir conmigo. Fue en ese momento cuando su actitud hacia mí empezó a cambiar. Soy bastante autónoma y he vivido lejos de mis padres desde que inicié la universidad, por lo que mudarme con sus padres nunca fue una opción para mí. Vivir con su familia o incluso con la mía nunca estuvo en mis planes y fue prácticamente innegociable. Fui clara al respecto con mi esposo cuando empezamos a salir y a hablar sobre mudarnos juntos, y él estuvo de acuerdo. Sandra quería que todos vivieran juntos bajo el mismo techo, o al menos cerca, para que la familia pudiera reunirse los fines de semana o incluso cada 2 días. Hasta ese momento lo había logrado. La hermana mayor de mi esposo, que está casada y tiene una hija, se mudó de la casa familiar debido a problemas de espacio, pero simplemente se trasladó a la calle de al lado y se reunían cada 2 días. Creo que Sandra siente que esa es la única forma normal de vivir, y lo que yo quiero es irrazonable porque está acostumbrada a tener a sus hijos cerca todo el tiempo. Sin embargo, mi esposo prefiere vivir conmigo lejos de su familia, ya que dice que creció sin tener absolutamente ninguna privacidad y ahora aprecia el espacio. Aunque mi esposo y yo estamos contentos con nuestros arreglos de vida, sé que Sandra me responsabiliza por esto, y tal vez siente que soy la razón por la que su hijo no quiere vivir más con su familia. Es la única razón que se me ocurre para que no le agrade, porque siempre he sido muy amable con la familia de mi esposo y he hecho todo lo posible por integrarme. Hace unos días, Sandra me dejó claro que aún no me consideraba familia, a pesar de haberme casado con su hijo hace apenas unos meses. Llevábamos meses planeando las vacaciones familiares, y yo había participado activamente. Normalmente los padres de mi esposo cubren todos los gastos, y nunca es un problema para ellos porque están en buena posición económica. Había asumido que sería igual esta vez, porque mi esposo me había dicho que no necesitaba preocuparme por el dinero de antemano. Justo antes del día en que debíamos partir de vacaciones, Sandra me citó para conversar. Fui sola porque mi esposo estaba finalizando cosas del trabajo antes de tomarse unos días libres. Me dijo que esto estaba destinado a ser unas vacaciones familiares, y es por eso que ella y su esposo cubrían todos los gastos cada año. Pero lamentablemente, aún no me consideraban familia porque sentían que no me habían llegado a conocer lo suficiente. Por lo tanto, esperaban que pagara por mí misma, pero que no hiciera mucho alboroto al respecto para no arruinar el ambiente prevacacional. Sandra empeoró las cosas al decirme que la razón por la que no me consideraba lo suficientemente cercana como para llamarme familia era porque, a diferencia de su yerno, sentía que rara vez nos veía a mí y a mi esposo, ya que no visitábamos tan a menudo como los demás. Me sentí muy dolida por sus palabras. Había intentado mucho llevarme bien con su familia, aunque Sandra me había dejado muy claro que no me aprobaba. Todo el tiempo, me había hecho creer que finalmente era parte de la familia, al permitirme ser parte de la planificación de las vacaciones. Podría haber sido franca conmigo desde el principio, y yo habría estado bien con eso. Pero decirme esto justo antes del día en que se suponía que debíamos irnos, me pareció innecesariamente cruel. Hice mi mejor esfuerzo para ocultar mis sentimientos y parecer que estaba bien con esto. No quería decir nada hasta haberlo discutido con mi esposo.
Le dije que entendía y que pagaría por mí misma. Ella se sorprendió un poco cuando dije que todo estaba bien, y pude notar que esta no era la reacción que esperaba. Cuando llegué a casa, apenas pude contener las lágrimas mientras le explicaba todo a mi esposo. Él se enfureció y me dijo que iba a cancelar las vacaciones en ese mismo momento, porque no tenía interés en pasar más tiempo con su madre después de la forma en que me había insultado. Le conté sobre mis sospechas de que a su madre no le agradaba desde hacía tiempo y cómo su comportamiento había cambiado cuando él se mudó para vivir conmigo. Mi esposo dijo que podría ser cierto, porque siempre había sabido que la familia significaba mucho para su madre y ella quería que al menos viviera cerca. Estaba bastante molesta cuando le había dicho por primera vez que se mudaría para vivir conmigo y que no quería alquilar una casa más cerca de casa porque necesitaba su espacio personal. Sintiéndonos terribles, mi esposo y yo decidimos que simplemente cancelar las vacaciones no era suficiente. Queríamos que ella se sintiera tan mal como yo me había sentido. Así que planeamos seguir su plan y encontrarnos en el aeropuerto al día siguiente, pero en lugar de acompañarlos, tomaríamos un vuelo a otro lugar y los dejaríamos allí. Al día siguiente, nos encontramos con la familia en el aeropuerto según lo planeado. Nos excusamos diciendo que queríamos tomar algunas fotos y nos alejamos. Ellos no sospecharon nada porque estaban ocupados hablando entre ellos. Compramos 2 boletos para un vuelo a San Francisco, que salía lo antes posible. Para cuando estábamos en el avión, su familia había notado que algo andaba mal e intentaron llamarnos varias veces. Incluso nos enviaron mensajes de texto, pero simplemente los ignoramos. Afortunadamente, el aeropuerto es un lugar bastante grande y no pudieron encontrarnos a tiempo para detenernos. Una vez que nuestro vuelo aterrizó, finalmente decidimos contactarlos. Mi esposo les contó la verdad en el grupo de mensajes de la familia. Les explicó lo que Sandra me había dicho el día anterior y dijo que, dado que esto debía ser unas vacaciones familiares y yo no era familia, habíamos decidido que era mejor mantenernos al margen por respeto hacia ella. Esperábamos que Sandra se enojara con nosotros, y tal vez mi suegro, pero no esperábamos que toda la familia se volviera en nuestra contra. Todos parecían bastante molestos porque los habíamos abandonado en el aeropuerto y habían estado muy preocupados por nosotros. Nos dijeron que fue realmente irresponsable y egoísta de nuestra parte desaparecer sin decir una palabra. Estaban especialmente molestos conmigo porque no pensaban que las palabras de Sandra justificaran una acción tan extrema. Creían que ni siquiera debería haber pensado que iban a pagarme para que viniera de vacaciones con ellos, y que había sido mi error no ofrecerme a pagar por mí misma y simplemente asumir que podía ir con ellos gratis. Me sentí realmente insultada porque gano mi propio dinero y nunca esperaría que alguien más pagara por mí. Les dije que sus expectativas eran absolutamente irracionales. Afirmaron que cenaban juntos semanalmente, pero en realidad era cada 2 días. Y era completamente injusto esperar que mi esposo y yo condujéramos hasta su casa después del trabajo y cenáramos con ellos tan seguido. Queríamos un poco de espacio personal, y aún así tratábamos de visitarlos al menos una vez cada 1 o 2 semanas. Les recordé cuánto había intentado convertirme en parte de su familia lo mejor que pude, y si eso todavía no era suficiente para ellos, entonces no había mucho más que mi esposo y yo pudiéramos hacer. Ahora estaban enfadados y dijeron que éramos inmaduros y habíamos arruinado sus vacaciones con nuestro egoísmo. En cuanto a irnos con mi esposo separados de su familia, siento que tengo que dejar esto claro porque muchos comentarios me acusaban de aislar a mi esposo, y esa es una acusación muy seria. Permítanme decir que no solo yo pensaba que reunirse en familia tan frecuentemente era un poco excesivo e innecesario. Ninguna familia necesita reunirse cada 2 días para almorzar y cenar. Mi esposo también quería esto, no solo yo. Los dos habíamos decidido que íbamos a vivir un poco lejos de ellos e intentar limitar nuestras visitas a su familia tal vez una vez a la semana. No estaban contentos al respecto, pero esto es lo que ambos queríamos. No fue una decisión que tomé yo sola, así que creo que es injusto que todos me culpen por ello.
y eso es exactamente lo que está haciendo su familia. En cuanto a lo que dijeron sobre mí esperando que ellos pagaran mis boletos de avión y me llevaran de vacaciones con ellos, pero ni siquiera había hecho un esfuerzo por conocerlos realmente y convertirme en parte de la familia, no creo que nada de eso sea cierto. No esperaba que ellos sintieran que tenían la obligación de cubrirme para las vacaciones. Y si hubieran dicho desde el principio que esperaban que cubriera mis propios gastos para las vacaciones, habría estado de acuerdo o simplemente no habría ido. Pero que Sandra me sentara un día antes de las vacaciones y me dijera que mis gastos no iban a ser cubiertos por ellos porque no era parte de la familia, simplemente me pareció premeditado y un movimiento deliberado para hacerme sentir mal. No habría tenido problema en pagar por mí misma, como mencioné anteriormente. Ellos tienen expectativas poco razonables, pero yo no. Y sí, he intentado realmente llevarme bien con ellos. Dicen que no intenté convertirme en parte de la familia solo porque no iba a su casa cada 2 días. Es simplemente ridículo. He hecho un gran esfuerzo para que les agradara, y pensé que era solo Sandra quien no aprobaba mi presencia. Pero resulta que ninguno de ellos me aprecia tanto como pensaba, y eso simplemente es lamentable. Actualización 1. Mi esposo y yo aún estamos de vacaciones, pero su familia está siendo una total molestia. Me he dado cuenta de que están enojados conmigo por no querer prácticamente vivir con ellos, lo cual es muy razonable. No necesito sacrificar mi espacio personal y privacidad solo para complacerlos. Si quieren estar enojados conmigo, entonces bien, pueden hacerlo, pero desearía que no se esforzaran tanto en hacernos saber que están enojados porque simplemente no nos importa. Ayer decidieron enviarme un mensaje de texto, porque no estaban funcionando los mensajes a mi esposo. Me dijeron que cualquier cosa que estuviera tratando de hacerle a su familia iba a fallar, porque su relación era demasiado fuerte para que alguien como yo la rompiera. Me pareció innecesariamente dramático de su parte hacer tanto alboroto por esto. Según mi perspectiva, no había hecho nada para separarlos, pero ellos me habían insultado, y por eso mi esposo y yo habíamos decidido separarnos de ellos. Les envié un mensaje de texto diciendo que mi esposo no quería pasar sus vacaciones con ellos, y ambos habíamos decidido eso, así que era realmente ridículo culparme solo a mí. También les dije que si simplemente me hubieran tratado decentemente en lugar de ser horribles, entonces tal vez mi esposo ni siquiera habría querido separarse de ellos. Si querían culpar a alguien, entonces deberían culparse a sí mismos. Sandra me había estado enviando esos mensajes, pero sabía que toda la familia estaba de acuerdo con ella. Compartían el sentimiento de que de alguna manera estaba controlando a mi esposo y obligándolo a separarse de su familia. No quería involucrarme más con ella ni con nadie de su familia después de haberles dicho lo que quería decirles, así que decidí bloquearlos a todos y centrarme en mis vacaciones. Había tomado tiempo libre para esto y no iba a dejar que se desperdiciara. Le conté a mi esposo sobre el mensaje y él me dijo que simplemente lo ignorara porque no tenía sentido tratar de explicarles algo. Estaban demasiado absortos en sí mismos como para considerar que tal vez solo queríamos llevar una vida normal, y no sería posible si viviéramos con ellos o incluso cerca de ellos. Todos son realmente dramáticos. Actualización 2. Anoche, finalmente regresamos de nuestras vacaciones, y fueron un par de días realmente divertidos. Pero ahora que ha terminado, es hora de volver al trabajo. Esperábamos tener una semana tranquila aquí, pero eso no será posible porque su familia también regresó hoy. No tuvimos contacto con su familia mientras estábamos de vacaciones, porque ambos los bloqueamos en todas las plataformas de redes sociales y también bloqueamos sus números. No sabían dónde estábamos, así que no podían contactarnos de ninguna manera. Había sido bastante tranquilo lejos de ellos y del drama, pero ahora que hemos regresado y ellos también, no perdieron tiempo en tratar de comunicarse con nosotros solo para crear más problemas. Acabábamos de llegar a casa después de un largo día de trabajo cuando escuchamos a alguien en nuestro umbral tocando el timbre insistentemente. Sabíamos que debía ser alguien de la familia de mi esposo, incluso antes de abrir la puerta, y efectivamente, era Sandra parada justo afuera. No queríamos que entrara,
y le dijimos que estábamos realmente cansados del trabajo y que no estábamos interesados en hablar con ella en ese momento. Pero ella nos empujó y entró en la sala de estar de todos modos. Estaba realmente molesta y le dije que quería que saliera de mi casa, porque la forma en que se había comportado conmigo antes de las vacaciones era absolutamente inaceptable. No tenía nada que decirle, ni quería escucharla porque sabía que iba a encontrar una manera de culparme por todo. Pero en lugar de eso, me dijo que me callara y afirmó que ella no estaba aquí para hablar conmigo, sino con su hijo, así que yo debía mantenerme callada. No me gustó el tono que tomó conmigo, así que le dije que no podía hablarme de esa manera, especialmente cuando estaba bajo mi techo. Eso fue todo lo que necesitó para enfurecerla mucho, porque luego comenzó a gritarme como loca y me acusó de un montón de cosas, como tratar de aislar a su hijo e intentar menospreciar a la familia para que pierda el respeto por ella. Me dijo que siempre había sabido que este día iba a llegar, porque yo siempre había sido una destructora de hogares y no soportaba el hecho de que mi esposo estuviera cerca de su familia, porque eso simplemente significaba que yo tendría menos control sobre él. Me insultó de todas las formas posibles y dijo que estaba aquí para rescatar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde y que yo no tenía derecho a interferir porque no era familia. Le dije que estaba feliz de no ser parte de su familia, porque me parecía que ella quería dirigir una secta más que simplemente tener una familia. Ella perdió por completo los estribos cuando dije eso, y prácticamente se abalanzó sobre mí. Antes de que me diera cuenta, me había agarrado del cabello y me estaba atacando físicamente. A mi esposo le tomó apenas unos segundos separarnos y sacar a su madre de la casa. Ella no dejó de gritarme, ni siquiera cuando la sacaban de la casa, y siguió llamándome cosas realmente desagradables que ni siquiera quiero mencionar aquí porque eran horribles. Estaba bastante conmocionada y esperé un par de segundos para calmarme, antes de que mi esposo y yo llamáramos a la policía para que la sacaran de nuestra propiedad. Ella no se fue, incluso después de que mi esposo la hubiera empujado fuera de la casa, y se quedó en el patio delantero gritando a todo pulmón sobre cómo yo estaba rompiendo su familia, pero que ella no iba a permitir que eso sucediera. No fue hasta que finalmente llegó la policía que dejó de gritar y luego comenzó a suplicarnos que no presentáramos cargos. Pero ya era demasiado tarde, y mi esposo y yo ya habíamos decidido que no íbamos a dejar esto pasar tan fácilmente. Me había atacado físicamente, así que no podía simplemente ignorarlo porque entonces nada la detendría de hacerlo una segunda vez. Entonces él y yo presentamos cargos en su contra, y como en realidad no estaba herida gravemente, probablemente la dejarán ir fácilmente, pero al menos quedará registrado. Ella fue llevada a la comisaría, y en realidad estaba sollozando incontrolablemente cuando eso estaba sucediendo, lo cual fue una locura porque apenas unos segundos antes de eso había estado gritándonos y amenazándonos. Después de eso, mi esposo y yo decidimos comenzar a buscar un abogado para que pudiéramos obtener una orden de alejamiento en su contra, porque no podía confiar en ella. Claramente había algo muy desequilibrado en ella y no quería arriesgar nada. También comenzamos a pensar en mudarnos, algo que ya habíamos estado considerando durante un tiempo, porque esta ubicación era un poco inconveniente para mi esposo, y estábamos pensando en mudarnos a un lugar que estuviera igualmente cerca de ambos trabajos. Solo queremos dejar piedras sin remover para asegurarnos de que ella no pueda volver a acercarse a nosotros, y esto también va para su familia. Han pasado un par de horas desde que la arrestaron, y nadie de su familia ha intentado contactarnos aún, pero sé que estarán muy molestos por esto, e incluso podrían desheredar a mi esposo por esto, pero vale la pena porque Sandra necesitaba ser bajada de su pedestal, y no tengo ningún remordimiento de haberla llamado líder de secta y luego haberla hecho arrestar por atacarme. Totalmente se lo merecía. Actualización 3. Conseguimos la orden de alejamiento contra Sandra, y han pasado un par de días desde entonces. Estas últimas 2 semanas después de que arrestaran a Sandra fueron realmente ocupadas para ambos, porque comenzamos a buscar una nueva casa para mudarnos, y también tuvimos que lidiar con el drama que siguió después. Por supuesto, también estuvo la orden de alejamiento y las comparecencias ante el tribunal con las que lidiar. Con todo lo que estaba pasando,
No tuve mucho tiempo para publicar una actualización, pero ahora puedo hacerlo. Lo primero es lo primero. Sandra se libró fácilmente con solo servicios comunitarios, ya que no estaba gravemente herida. Sin embargo, la familia de mi esposo decidió hacer un gran problema de esto y pretender que ella era la víctima en esta situación que ella misma había creado. Corrieron la voz a todos los miembros de la familia que pudieron encontrar, diciéndoles que yo había provocado a Sandra y por eso ella me había atacado. Pero cuando obtuve la reacción que quería, llamamos a la policía y la arrestaron. Ellos afirman que todo esto fue planeado y teníamos la intención de provocar a Sandra para que nos atacara, y así tendríamos una excusa para meterla en problemas. Así que de alguna manera soy la mala aquí, incluso aunque fui yo quien fue atacada. Ni siquiera tiene sentido, pero esa es la historia que eligen seguir. Afortunadamente, no muchas personas lo creen y están principalmente de nuestro lado, así que están cortando relaciones con la familia de mi esposo. En cierto modo, es cierto lo que dije acerca de Sandra queriendo dirigir una secta en lugar de una familia y que sus expectativas eran irrazonablemente altas y un poco insalubres. Me alegra haber tenido la oportunidad de decírselo en su cara, porque necesitaba saber que estaba fuera de sí, y si la oportunidad se presenta de nuevo, lo volvería a decir con gusto. Incluso si eso significa que ella me atacaría nuevamente, porque valdría totalmente la pena. Honestamente, mi esposo está más aliviado que yo porque solía decir que estar cerca de su familia era casi sofocante para él, y puedo entender por qué. Probablemente me sentiría de la misma manera si mis padres actuaran así y no me dieran absolutamente nada de privacidad o espacio propio. Supongo que tuve mucha suerte cuando se trata de mi familia, incluido mi esposo.